Imaginen el mundo de alta tensión de los cuidados neurocríticos. Aquí, cada decisión, por mínima que parezca, puede cambiar el curso de una vida. Y en el centro de todo hay un dilema que enfrenta dos instintos básicos, el de proteger y el de rehabilitar. La pregunta parece sencilla, ¿no? La lógica nos dice que un cerebro herido necesita descanso, quietud absoluta para sanar. Pero, ¿y si esa misma quietud, esa inmovilidad total, en lugar de proteger, estuviera causando un daño silencioso? Esa es la encrucijada a la que se enfrentan los equipos médicos todos los días. Para poder resolver este dilema, primero tenemos que entender algo fundamental, una pieza clave de la física que gobierna lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Piensen en el cráneo como una caja ósea, rígida y cerrada. No se puede expandir. Entonces, cualquier cosa que ocupe más espacio adentro, como una inflamación o un sangrado, aumenta la presión. A esto se le llama presión intracraneal, o PIC. Si esa presión sube demasiado, es como si estuviera apretando al cerebro, y eso puede cortar el flujo de sangre. Y eso es catastrófico. Y esto nos lleva a una ecuación que es, de verdad, el pan de cada día en los cuidados neurocríticos. Es la presión de perfusión cerebral, la PPC. Básicamente, mire cuánta sangre está llegando efectivamente al cerebro. Se calcula restando la presión que hay adentro del cráneo, la PIC, a la presión arterial general del cuerpo. Lo más importante que hay que entender es esto. Si la presión dentro del cráneo sube, la cantidad de sangre que llega al cerebro baja. Y ese es el gran miedo, el riesgo principal que se busca evitar a toda costa. Durante décadas, la regla de oro fue simple. Para mantener esa ecuación estable, el paciente no se mueve. Punto. Reposo absoluto en cama. Pero poco a poco empezaron a surgir voces que cuestionaban esta idea, argumentando que, un momento, la inmovilidad total también tiene un precio muy alto. Porque estar completamente quieto por mucho tiempo no es gratis. Para nada. El cerebro puede empezar a atrofiarse, aumentan las chances de que el paciente sufra de delirio y la fuerza muscular se desploma. Esto complica enormemente cualquier tipo de recuperación a futuro. El cuerpo entero paga las consecuencias. Y acá es donde la historia da un giro total. Los primeros estudios que se animaron a probar ejercicios pasivos, como mover las piernas del paciente en la cama, revelaron algo que nadie se esperaba. No solo no aumentaban la peligrosa presión intracraneal, sino que en algunos casos hasta mejoraban la cantidad de sangre que llegaba al cerebro. De repente, el movimiento dejó de ser el enemigo y empezó a parecer un posible aliado. Y la evidencia empezó a ser cada vez más sólida, con datos muy concretos. Otras investigaciones encontraron una correlación directa, casi un número mágico, 900 pasos al día. Se vio que los pacientes que lograban caminar esa cantidad tenían muchas más probabilidades de recuperar su independencia funcional, y además tenían menos síntomas de depresión. Un objetivo claro y medible. Y los beneficios no eran solo a largo plazo. Vean este gráfico. Los protocolos de movilidad temprana, o sea, empezar a mover a los pacientes antes, también lograban que pasaran menos tiempo en la unidad de cuidados intensivos, y no un poco menos, hasta un 20% menos. Estamos hablando de más de 5 días menos de hospitalización en la UCI. Hasta ahora el caso parecía cerrado. Moverse temprano es bueno. Y punto. Pero en la ciencia, y sobre todo en medicina, las respuestas simples rara vez cuentan toda la historia. Y un ensayo clínico masivo estaba a punto de introducir una complicación peligrosa en esta narrativa. Este resultado cayó como una bomba en la comunidad médica. El ensayo AVERT, que fue gigantesco, encontró que empezar la rehabilitación muy temprano, menos de 24 horas después de una ACV, y con sesiones largas, en realidad empeoraba los resultados. ¿Cómo podía ser? Iba en contra de todo lo que se estaba empezando a creer. La clave, como tantas veces, estaba en los detalles. Al analizar los datos más a fondo, se dieron cuenta de algo fundamental. No se trataba de si mover al paciente, sino de cómo moverlo. La dosificación lo es todo. Las sesiones cortas y frecuentes, incluso si se empezaban temprano, parecían ser buenas. El problema eran las sesiones largas y prolongadas. Entonces, la pregunta se volvió mucho más específica. No solo importaba la dosis, sino también el timing, el momento exacto para empezar. Y una pista decisiva, una pista importantísima, llegó de un estudio que se enfocó en un tipo de lesión cerebral muy particular y que trajo una claridad sin precedentes. Este estudio se enfocó en un grupo de pacientes extremadamente delicados. Aquellos que habían sufrido una hemorragia subaracnoidea porque se les rompió un aneurisma en el cerebro. Son casos súper complejos, así que cualquier hallazgo en este grupo iba a ser muy relevante. Y aquí, fíjense en los resultados, porque son clarísimos. El estudio comparó dos estrategias.
A un grupo lo empezaron a verticalizar, o sea, a sentar o poner de pie, muy pronto, entre los días 2 y 5 después de la lesión. Con el otro grupo, esperaron hasta el día 12. Los datos son contundentes. El grupo que esperó hasta el día 12 tuvo una tasa mucho menor de isquemia, mejores resultados cognitivos y además niveles significativamente más bajos de depresión y ansiedad. Todos estos hallazgos combinados no es que tiraran por la borda la idea de la movilidad temprana, más bien la refinaron, la hicieron más inteligente. Nos movieron de una regla general casi a ciegas a un enfoque de alta precisión. Básicamente, se reescribió por completo el manual de la fisioterapia en la UCI neurológica. El nuevo paradigma es mucho más claro. Primero, lo fundamental, evaluar la estabilidad general del paciente. ¿Está listo para moverse? Segundo, considerar el diagnóstico específico, porque ya vimos que los tiempos para una hemorragia por aneurisma no son los mismos que para otras lesiones. Y tercero, y esto es clave, dosificar la terapia con muchísimo cuidado, siempre priorizando la frecuencia de sesiones cortas por sobre la duración de sesiones largas. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿mover o inmovilizar? La respuesta es mucho más sofisticada. Depende. Depende de la estabilidad, del tipo de lesión y, sobre todo, de la dosis y el momento preciso. Con esto, el rol del fisioterapeuta se transforma por completo. Ya no se trata solo de movilizar brazos y piernas, sino de ser verdaderos custodios de la recuperación, aplicando el movimiento correcto, en la cantidad correcta y en el momento exacto. No son solo terapeutas, son protectores de la función y de la fuerza.